China central y un tesoro icónico de la antigüedad. Los guerreros de terracota. Los detalles son increíbles. Te dejan sin aliento. Un ejército entero de más de 2000 años de antigüedad permanece en formación, listo para la batalla. ¿Pero por qué? Durante décadas, los arqueólogos han estado desenterrando el enorme y misterioso yacimiento que les rodea. Pero aún queda mucho por excavar y descubrir. ¿Podrá la tecnología ayudar a desvelar sus secretos? Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí, para explorar uno de los mayores antiguos misterios del mundo desde las alturas. Soy Sam Willis, arqueólogo y experto en civilizaciones antiguas. Y voy a investigar el pasado remoto de China desde una perspectiva totalmente nueva. Hoy en día, los satélites de última generación y los drones especializados nos revelan la Tierra con asombroso detalle y detectan arqueología oculta, permitiéndonos recrear antiguos mundos perdidos, invisibles a simple vista. Trabajando junto a destacados expertos chinos, mi equipo y yo viajaremos a algunos de los paisajes más remotos e increíbles del país. Y con la última tecnología, investigaremos culturas desconocidas hasta ahora, ciudades perdidas y leyendas inmortales. Esta es la antigua China nunca vista. En la hierba y los matorrales cercanos a los guerreros de terracota, hay una característica que destaca por encima de todo lo demás. El ejército de terracota está guardando esto. Porque enterrada bajo esa colina de aspecto muy normal que tengo detrás, se encuentra en realidad una de las mayores maravillas del mundo, la tumba del primer emperador. El primer emperador es una de las figuras más importantes de toda la historia china. A los 13 años empezó siendo gobernante de Qin, uno de los 7 estados en guerra. Durante 25 años luchó por conquistar todos los demás. Y a los 38 lo había conseguido, otorgándose un nuevo título, Qi Shi Huangdi, primer emperador de un inmenso territorio al que acabaríamos conociendo como China. Era el hombre más poderoso de la Tierra. Más de 2000 años después, se rumorea que su tumba, oculta bajo el montículo, contiene tesoros incalculables. Pero nunca se ha excavado, y es tan venerada que no se prevé hacerlo. Y los secretos de la propia tumba parecen ser solo una parte de un misterio aún mayor. Desde el espacio, se ven unas líneas que rodean el túmulo de la tumba y que parecen formar el perímetro de un vasto mausoleo 3 veces mayor que la ciudad prohibida de Pekín. Pero los guerreros de terracota están mucho más allá de este perímetro, a casi 1,5 kilómetros hacia el este. Si están salvaguardando la tumba, ¿por qué están tan lejos? ¿Y qué más puede haber oculto bajo tierra? Junto a mi equipo de expertos, el historiador Douglas Flow, la arqueóloga Janice Lee y el jefe del equipo técnico Yang Yangwei, trabajaremos con los arqueólogos que están haciendo descubrimientos ahora mismo en este enorme yacimiento antiguo y usaremos por primera vez la última tecnología láser
para buscar pruebas nunca vistas que podrían ayudar a recomponer este gran rompecabezas y revelar el mausoleo del primer emperador al completo como nunca antes. Hola, chicos. El equipo técnico del profesor Yang ya se ha puesto manos a la obra. ¿Así está bien? Vale, ya estamos listos para despegar. Van a usar 2 drones distintos. El primero utiliza la fotogrametría, combinando cientos de fotografías en un plano detallado en 3D del terreno. El segundo utiliza una tecnología llamada LiDAR. ¿Ya está todo listo para volar? Sí. El LiDAR dispara millones de pulsaciones láser para detectar cada detalle de la superficie. Estoy impaciente por ver lo que consiguen. Juntos formarán la imagen más detallada que jamás se haya visto de la misteriosa creación del emperador. El equipo está empezando por el elemento central. El túmulo que contiene la tumba del primer emperador. Va a ser todo un desafío. No solo el túmulo es enorme, sino que además está cubierto de árboles. Y lo que vamos a hacer es utilizar este nuevo dron LiDAR para hacer algo muy especial. Con suerte nos permitirá quitar los árboles y ver la superficie del suelo propiamente dicha. Nunca se ha hecho así, por lo que los resultados podrían ser verdaderamente revolucionarios. Según un texto antiguo, se plantaron árboles sobre un túmulo justo después de su construcción para que pareciera una colina natural. Y lo que esto significa es que si nuestro LiDAR funciona, seremos los primeros en más de 2000 años en revelar todos los detalles de esta extraordinaria construcción. Tras cientos de imágenes y millones de puntos con datos. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estáis? Estamos listos para revisar los escaneos de la tumba con el arqueólogo del mausoleo Xiao Wenbin. Este es el plano fotogramétrico. Bien. Esta es toda la zona del túmulo. Parece una colina, pero si la vemos en vertical... La fotogrametría destaca el cuadrado característico del montículo. Este túmulo que vemos ahora, de forma cuadrada, es típico de todos los túmulos de los reyes de Qin. ¿Pero el escáner LiDAR podría revelar algo más? Tengo algo aún mejor que enseñarte. Mira eso. Esta fue tomada por el dron LiDAR. Tiene un aspecto similar, pero podemos eliminar los árboles. Aislando solo los puntos láser que lograron atravesar la espesa cubierta forestal, podemos hacer algo que jamás se había hecho. Revelar la superficie del túmulo en sí. ¡Guau! Es asombroso. Es extraordinario. Puedes ver el montículo con un nivel de detalles increíble. Podemos ver las crestas que suben hasta la cumbre. Es como una pirámide. Sí, es una pirámide con la parte superior plana. Nunca más volveré a llamarlo colina. Eso no es una colina. Estamos viendo esta gigantesca pirámide artificial sin árboles por primera vez desde que se construyó hace más de 2000 años. Incluso después de 2 milenios de erosión, sigue en pie con más de 116 metros de altura, lo que la convierte en la mayor tumba de un individuo conocido en todo el planeta. Luego observamos algo muy interesante. Parece que hay algunas líneas aquí. Al descubierto, por primera vez, algo hecho por el hombre parece atravesar el propio suelo en un cuadrado perfecto. ¿Pero qué podría ser? Bien, esta zona es la que estábamos mirando. Sí. En la superficie de una enorme pirámide que oculta la tumba del primer emperador de China, investigamos un misterioso elemento artificial que el LiDAR nos ha revelado. Aquí parece más alto que aquí, ¿verdad? Sí.
¿Podría tener algo que ver con la propia tumba oculta del emperador? Bueno, es una pista de que puede que tengamos algo. Hace 20 años, los arqueólogos estudiaron el montículo mediante teledetección. Y utilizando sus modelos, hemos creado este gráfico. Los datos apuntan a que oculta bajo la superficie, la tumba del emperador presentaba gruesos muros de tierra en terrazas de 30 metros de altura que rodeaban un espacio vacío del tamaño de un campo de fútbol con grandes rampas de entrada que descendían hasta una cámara funeraria situada abajo. Nuestro LiDAR revela algo asombroso. Esta potencial estructura coincide perfectamente con el rasgo misterioso. Parece que, tras 2000 años de erosión, podríamos estar viendo emerger de la tierra por primera vez la parte superior de la tumba del primer emperador. Así pues, tenemos una idea de la estructura de la tumba. El reto ahora es saber qué podría esconderse en su interior. Por suerte, tenemos una pista, porque el mismo texto antiguo que describía la superficie cubierta de árboles también da detalles del interior de la tumba. Alrededor de un siglo después de la muerte del primer emperador, un hombre llamado Sima Chen escribió esto. Es una historia épica titulada Recuerdos del gran historiador. O en chino, simplemente el Shochi. En ella escribe: se ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas y flechas preparadas para disparar a cualquiera que entrara en la tumba. El azoque, es decir, mercurio, se utilizó para simular ríos y fluía mecánicamente. En el techo había representaciones de las constelaciones. Abajo, elementos de la Tierra. Trampas escondidas, constelaciones, ríos de mercurio. Puede parecer un poco inverosímil, pero no imposible. Para comprobar la primera de estas elaboradas afirmaciones, nuestra arqueóloga y experta en armas, Janice Lee, se encuentra en los almacenes del mausoleo. Vaya, qué bien. ¿Podrían haberse colocado de verdad ballestas como trampas escondidas? La respuesta podría estar en las pequeñas piezas de bronce encontradas entre los guerreros de terracota. Esto es una réplica de ballesta. Pero el disparador de bronce es original. La creación del disparador de ballesta es revolucionaria en toda la historia militar. Las ballestas se inventaron en China hace 2500 años y bajo Qi Shi Huang alcanzaron su máximo esplendor. Estos disparadores hacen que las ballestas sean mejores que los arcos largos, ya que pueden lanzar flechas pesadas desde 100 a 200 metros. Y también pueden recargarse una y otra vez. Estas armas desempeñaron un papel importante en el éxito del primer emperador, y se han encontrado más de 200 disparadores en el mausoleo. Todo ello sugiere que el gran historiador, Sima Qian, podría tener razón sobre las ballestas trampa. Entonces, ¿qué hay de la siguiente de sus afirmaciones? Las constelaciones que se dice que decoran el techo de la tumba del emperador. Me han dado una pista sobre algo enterrado en las profundidades de la cercana metrópolis moderna de Xi'an. Una pista oculta en el lugar más inverosímil. Este sitio es genial, es un colegio, un patio. Hace unos segundos estaba lleno de niños, pero todos han desaparecido. Este moderno campus no parece la clase de sitio en el que encontrarías respuestas a un antiguo misterio. Pero durante su construcción, descubrieron algo asombroso. Y me han dado un permiso especial para explorarlo. Estos túneles, construidos para acceder, te llevan a las profundidades subterráneas. Estoy aquí para investigar las afirmaciones del gran historiador sobre las constelaciones en el techo de la tumba del emperador Qin.
Muchos han escrito al respecto en términos de hermosas joyas, perlas y diamantes en el techo, pero eso no es lo que dice el gran historiador. Solo habla de constelaciones. ¿Cuál es la verdad? Espero que este lugar pueda darme pistas. ¡Ah, mira esto! ¡Es increíble! Está por todas las paredes y el techo. Es un lugar mágico. Este es el tipo de sala en la que tus 5 sentidos no bastan. Tienes que dejar que tu mente se abra y que tu alma lo aspire todo. Esta tumba, conservada de forma impecable, data del año 47 a.C., solo unos 160 años después de la muerte del primer emperador. Los colores son tan vibrantes. Personas y animales, motivos arremolinados, y cuanto más ves, más encuentras. Pero, ¿qué pueden decirnos estas imágenes sobre la tumba del primer emperador? Esto parece interesante. Aquí hay un dragón chino muy característico. Y está a la derecha según entras. Si imaginamos que es el este, significa que en algún lugar por aquí... Sí, aquí. Los restos de un tigre. Este es mi favorito, el tigre blanco del oeste. Puedes ver los restos de sus distintivas rayas. En la antigua mitología china, en la primera mañana, justo después del principio, se formaron el cielo y la tierra, y entonces aparecieron las constelaciones, y cada sección del cielo estaba custodiada por un animal sagrado. Y puede que incluso... Sí, aquí arriba tenemos un sol. Un pájaro negro. Esto se parece un poco a un cuervo. Se ha asociado durante mucho tiempo con el sol en la cosmología china. Y esto debe significar que aquí tenemos la luna con una liebre y un sapo. Y todo lo que nos rodea aquí, todo esto son constelaciones. Por lo que esto no son solo imágenes de estrellas, esto es el cielo en su totalidad, cartografiado sobre quien quiera que estuviera enterrado aquí durmiendo para siempre. Estas asombrosas imágenes muestran lo importantes que eran las estrellas para los antiguos chinos. En ellas buscaban fuerza, poder, seguridad y protección. Porque lo único en lo que podían confiar era en el sol que salía, en el sol que se ponía y en las estrellas que se movían a su alrededor sobre su cabeza. Así pues, aunque esta tumba trata de la inevitabilidad de la muerte, también tiene que ver con la certeza, la convicción absoluta de que habrá un nuevo mañana, de que habrá otro día. Por asombroso que sea, ni siquiera era para un miembro de la nobleza. Así que imagínate la tumba del primer emperador. Quizás su techo también tenía diamantes o perlas, pero para mí, esto es un atisbo de su auténtica riqueza. El verdadero tesoro habrían sido estas bellas e intrincadas imágenes, cada una con su propio poder y significado. Así pues, tanto las trampas de ballesta como el techo de estrellas parecen encajar. Pero ¿qué hay de la afirmación que me parece más extravagante? En el interior de la tumba del emperador había los ríos y mares de China hechos de mercurio. A 225 kilómetros al sur del mausoleo de Qin, nos dirigimos a investigar una región que podría darnos pistas sobre los ríos de mercurio que dicen fluyen por la cámara funeraria del primer emperador. Para nuestro historiador Douglas Flow, significa trepar a lo alto de las montañas Xunjiang. Aquí arriba hay mucha pendiente.
Y de vez en cuando en la carretera te topas con un montón de rocas y piedras que se han desprendido de la ladera de la montaña. ¿Eso ha estado cerca? El mercurio se fabrica refinando un mineral llamado cinabrio. La cuestión es, ¿había cerca una buena fuente de este? Y si así fuera, ¿tenían antaño los conocimientos y la tecnología para refinarlo o incluso para conseguirlo? El experto local Wang Yanbin lleva años recorriendo estos acantilados en busca de pistas. Cuidado, es un terreno traicionero. Es duro llegar, pero luego una apertura. Es una cueva bastante grande. Vaya. ¿Entramos? La cueva se adentra profundamente en la roca. Esto es bastante inquietante. Y por todas partes, señales de que no se creó de forma natural. Fíjate en los restos. Son soportes de madera que dejaron los antiguos. Y mira esto. Han cincelado estos surcos de aquí. Wang Yanbin cree que no son túneles corrientes. Son minas. Y muy antiguas. Según nuestras investigaciones geológicas, este yacimiento estuvo en uso hace más de 2000 años. Es increíble. Eso sitúa esta mina en el periodo exacto. Y Yanbin ha descubierto algo más. Mira aquí. ¿Ves el color ligeramente rojo? Es piedra de sangre de pollo. Lo que Yanbin llama piedra de sangre de pollo, nosotros lo conocemos como cinabrio, la materia prima para fabricar mercurio. Lo veo, sí, aquí hay mucho. Y aquí abajo, lo hay por todas partes. Ahí hay un filón enorme. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sacaron el cinabrio de las paredes de las cuevas? Calentaban la roca con fuego y la enfriaban con agua. Y utilizaban un cincel de hierro para romper la roca. Este calentamiento y enfriamiento hacía que la roca se agrietara, cediendo su precioso cinabrio. Mira las marcas de quemaduras. ¿Pero podrían haber fabricado suficiente mercurio para la tumba del emperador? ¿Qué opinas de la idea de que, de algún modo, hubieran extraído, refinado y transportado suficiente mercurio como para poder crear representaciones de ríos en el mausoleo? ¿Te parece factible? Esto es totalmente posible. Puede que hubiera más de 2000 cuevas como esta, distribuidas por esta zona en la antigüedad. Al parecer, esta zona era una importante fábrica de mercurio. Y si la gente venía hasta aquí para conseguirlo, es que era una sustancia muy preciada. Al parecer, el mercurio se extraía y refinaba a escala casi industrial. Y las muestras de tierra del túmulo también muestran niveles de mercurio inusualmente altos. Así pues, las pruebas respaldan los ríos de azogue. Las leyendas aparentemente extravagantes sobre la tumba del emperador podrían ser ciertas, y al escanear con LiDAR hemos verificado su posible estructura. Pero la tumba solo es el principio, aún queda un gran misterio. ¿Por qué está tan lejos el ejército de terracota? Tenemos que averiguar qué hay entre ambos y qué más hay ahí fuera. Los arqueólogos del mausoleo del emperador están desenterrando poco a poco los secretos de su vasta construcción. Lo que sí sabemos es que no es el único enterrado aquí. Al oeste, fuera del perímetro, los arqueólogos chinos han descubierto más tumbas. Y
Yanis se dirige a ver una recién excavada. Con más de 16 metros de profundidad y más de 100 metros de longitud, es la mayor tumba desenterrada aquí hasta ahora. Y en su interior, el arqueólogo jefe, Yan Wanshao, y su equipo han descubierto tesoros exquisitos. Es increíble. La escultura es muy realista. Vaya. Estas figuritas son objetos funerarios. Se fabricaron concretamente con ese fin. Pesa bastante porque es de oro. Esto es muy emocionante. Es muy detallado. Ves el pelaje, las pezuñas aquí, y ves la cabeza muy detallada. Estoy muy contenta de tener este camello en la mano. El camello de oro es solo uno de los cientos de tesoros descubiertos en el interior de esta tumba. Echa un vistazo a este, es precioso. Es la figura de un bailarín. Es muy vívida y da la sensación de moverse, de bailar. No se ha encontrado nada parecido en los guerreros de terracota. Nada dinámico como esto. Sí. Esto indica que la clase social del dueño de la tumba era alta. Lo único que saben hasta ahora es que el propietario de la tumba era varón y posiblemente miembro de la familia real. Y esta es solo una de las 9 grandes tumbas que se saben ocultas aquí, mientras que aún hay más tumbas y sepulcros más pequeños repartidos por todo el yacimiento. Cada nuevo hallazgo revela que este lugar es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos. Y aquí, en uno de los yacimientos arqueológicos más activos del planeta, no dejan de llegar descubrimientos. Desde acróbatas de terracota e intrincados pájaros de bronce, hasta armaduras rituales de piedra y carros iguales a los que el emperador habría utilizado en vida. Si los trazamos en nuestro plano 3D, veremos que cada tesoro parece haber sido colocado en un lugar distinto, según un plan cuidadosamente trazado. Y estas increíbles maravillas se descubrieron en un área mucho mayor de lo que parecía ser el perímetro del mausoleo, en unos extraordinarios 59,57 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de la isla de Manhattan. ¿Por qué todos estos tesoros y sepulcros están repartidos por una zona tan extensa? Espero que otro descubrimiento al este del mausoleo pueda darnos pistas. Los arqueólogos llevan 2 años excavando aquí y están desenterrando algo enorme. Nuestro equipo técnico se prepara para escanearlo, esta vez combinando los drones con un LiDAR terrestre. Y empieza a funcionar automáticamente. Vamos. Mientras se ponen manos a la obra, quiero que el arqueólogo jefe, Fujian, me cuente más. Hola, ¿cómo te va? Deja que te lleve ahí abajo. Cree que esta es una característica clave del mausoleo. Estos son los restos de la puerta este. Una vez abierta, es una puerta que conduce al centro del mausoleo de Qin Shi Huang. Vamos a ver la construcción a ambos lados de la puerta interior. He aquí un ejemplo. Hay un círculo completo de cimientos de pilares alrededor del edificio. Este es el agujero de los cimientos de los pilares. Tiene unos 70 centímetros de profundidad, por lo que el pilar tendría unos 8 metros de altura. ¿8 metros de altura? Sí. Vaya. Con pilares de 8 metros de altura, no es una puerta cualquiera. ¿Cómo era de grande? ¿Y qué aspecto tenía? Queremos escanear todos los detalles para intentar reconstruir la puerta tal y como podría haber sido hace 2000 años. Vale, chicos, ¿qué tenemos? ¿Puedes ver el portal? Fíjate.
Estos son los cimientos del pilar de la puerta y estos son los de la esquina. La distancia entre ambos es la anchura de la puerta. Los escaneos muestran que las puertas habrían sido enormes, de más de 8 metros de ancho. Indica que la estructura de este edificio era bastante imponente. También están los cimientos de los pilares, probablemente donde estaban los aleros salientes. Este tipo de estructura es también una de las más antiguas de este tipo jamás descubiertas. Basándonos en las mediciones, podemos hacer la reconstrucción conceptual de esta estructura. A partir de nuestros escaneos y con la ayuda de Fuyan y los registros históricos, podemos reconstruir la puerta desde los cimientos. Revela una gran puerta flanqueada por torres de 2 pisos. La mayor de una ciudad de la misma época descubierta hasta ahora. Y a ambos lados, enormes murallas que se extendían alrededor del mausoleo, con otra muralla interior y puertas a cada lado. Siempre había supuesto que aquí todo estaba enterrado u oculto por los árboles, pero estas inmensas estructuras sobre el suelo significan que debemos empezar a pensar en este lugar de una forma totalmente distinta. No se trata solo de una tumba y unas fosas llenas de artefactos y guerreros para protegerlos a todos. No se trata solo de un entierro, es mucho más que eso. El trazado, con murallas interiores y exteriores, sigue el plano típico de una ciudad china. Y eso podría explicar por qué los guerreros de terracota están situados donde están. Parece que montan guardia cerca de la entrada principal de toda una ciudad construida para servir al emperador en la muerte. La pregunta es, ¿por qué? Para entender lo que de verdad pasa aquí, tenemos que meternos en la cabeza del propio emperador. Douglas se encuentra a 600 kilómetros al sur del mausoleo de Qin, buscando indicios que nos lleven a la mente del primer emperador. Madre mía, mira esto. Esta es la antigua ciudad de Liyue. Está claro que todo esto es muy antiguo, pero la gente ha vivido aquí mucho más tiempo del que llevan estos edificios. La ciudad se remonta a más de 2000 años. Es increíble. La ciudad de Liyue constituye de por sí un tesoro histórico, pero durante 2 milenios también guardó un secreto increíble. Liyue fue establecida por los Zhou, uno de los últimos de los estados combatientes en caer ante Qin Shi Huang. Pasó a formar parte de su inmenso nuevo imperio. Me han hablado de un sorprendente descubrimiento aquí, que contiene pistas sobre el gobierno del primer emperador y un atisbo de lo que pensaba exactamente hace 2000 años. Esto es muy emocionante. Me han dado acceso especial aquí. Este precioso tesoro, guardado bajo llave, es algo que muy poca gente llega a ver de cerca. Hola, hola, me alegro de verte. Long Jinsha ha sido guardián de los tesoros de Liyue desde que los descubrió hace poco más de 20 años. ¿Qué estamos viendo aquí? Echa un vistazo. Este pedazo de bambú está escrito. Conocida como tablilla de bambú, es de la época del primer emperador y se encontró desechada en el fondo de un antiguo pozo, sellada con barro, que la mantuvo en perfecto estado. No puedo creer que tenga esto en la mano. Puedes ver que la escritura está tan clara y bien conservada y que tiene 2000 años. Es increíble, mira. En total, se encontraron 37.000 tablillas.
registros y comunicados oficiales que detallan cada paso de la meticulosa burocracia del primer emperador. Pero hay una en particular que Jinsha quiere que vea. Echa un vistazo. Nos da una pista de la obsesión personal del emperador. Pone que en Dushang los civiles no tienen buenas medicinas ni buenas hierbas. Lo que la tablilla nos está diciendo es que la corte quería que encontraran algún tipo de plantas como medicina. Y así es como respondieron cuando no la encontraron. Así que volvieron con las manos vacías. ¿Tenemos alguna idea de lo que estaban buscando? Se contaba que Qi Shi Huang buscaba medicinas para hacerse inmortal. Así pues, el primer emperador buscaba un elixir de vida eterna. Se dice que proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Pero esto indica algo más. Al juzgar por lo que acabo de ver en las tablillas de Liyue, no solo quería que su dinastía durara tanto, quería estar aquí para supervisarla. Esto plantea un misterio en sí mismo. Todo lo relacionado con el primer emperador parece una paradoja. ¿Por qué un hombre tan obsesionado con vivir eternamente dedica tanto tiempo y recursos en construir uno de los mayores complejos funerarios de la Tierra? Y ese complejo, sí, es una sepultura, pero también tiene altos muros, tiene puertas, es como una ciudad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un lugar de muerte? ¿O es un lugar de vida? Los arqueólogos podrían haber descubierto algunas pistas y han pedido a nuestro equipo técnico que escanee una zona al noroeste del mausoleo. Utilizando nuestro LiDAR para eliminar los árboles, revela varias líneas rectas y zonas elevadas que solo pueden ser signos de más estructuras artificiales. Para averiguar qué son, tenemos que ir a verlas en persona. Me dirijo a explorar atisbos de estructuras artificiales al noroeste de la tumba del emperador, con el arqueólogo jefe del mausoleo, Xiao Wenbin. Mira todo eso. Esa hilera de guijarros es una especie de canalón para un edificio. Colocaban estos guijarros a los lados de la estructura. Se utilizaban para impedir que el agua dañara el suelo. Esto indica que aquí había un edificio. De lejos toda esta zona parecía bastante natural, pero cuanto más te acercas, más te das cuenta de que en realidad está claramente hecha por el hombre. Aquí puedes ver la tierra apisonada utilizada para este edificio capa por capa. Eran los cimientos de grandes edificios civiles construidos sobre la tierra apisonada. Xiao Wenbin cree que no se trataba de unos pocos edificios aislados. Aquí es donde estamos ahora, aquí mismo. Toda esta zona está en la esquina noroeste de este centro urbano. Así que toda esta zona estaba llena de edificios. Estas estructuras tienen un aspecto muy diferente al de las tumbas y las puertas, y combinando nuestros escaneos con los registros históricos y la arqueología china podemos reconstruirlas tal y como podían haber sido en otro tiempo. Toda la zona estaba cubierta de palacios. El mayor y más fastuoso en el lugar de nuestros cimientos, cerca del túmulo. Y los arqueólogos chinos creen que no se trataba de santuarios vacíos, sino de edificios vivos y en funcionamiento donde sus súbditos seguían sirviendo al emperador muerto, igual que lo habían hecho, en vida. Y eso lo cambia todo. Significa que este no es solo un lugar de recuerdo. Está construido para permitir que el espíritu del emperador siga interactuando con los vivos. Al principio todo este emplazamiento es desconcertante, pero lo que he aprendido es que para entenderlo tienes que pensar como los antiguos chinos. Y una vez que has dado ese salto de fe, todo empieza a tener un poco más de sentido. El mausoleo es la encarnación del antiguo concepto chino de honrar a los muertos
casi como si siguieran vivos. Y a falta de un elixir, este lugar es la forma en que alcanzaría la inmortalidad. Aquí, incluso muerto, el primer emperador podría seguir siendo el gran antepasado que preside y sigue ejerciendo poder e influencia sobre el mundo de los vivos. Con esta última pieza del rompecabezas, siento que por fin comprendo al primer emperador y su mausoleo. Al unir a los estados beligerantes, había logrado algo casi milagroso. Y este lugar pretendía garantizar que el imperio sobreviviera mucho después de que él se hubiera ido. Es una gran paradoja que el primer emperador de la dinastía Qin fuera la más breve de todas las dinastías gobernantes de China, pero dejó un legato sin igual, un imperio perdurable que duró 2000 años. En ese sentido alcanzó una especie de inmortalidad y dejó todo esto. Vigilada por los guerreros de terracota al este y flanqueada por tumbas de élite al oeste. Una vasta metrópolis creada para el primer emperador en la muerte, con sus murallas, magníficas puertas y múltiples palacios para que el primer emperador pudiera estar en comunión con los vivos. Bajo la superficie, todo, desde establos y carros hasta consejeros y acróbatas. Toda una corte real que le garantizaba que gobernaría eternamente. En el centro mismo, la tumba oculta del emperador, su fastuosa cámara funeraria custodiada por trampas y repleta de tesoros. Todo su imperio fluyendo con ríos de mercurio, bajo un techo de constelaciones. Toda una ciudad de extraordinaria ambición y arte. Un momento congelado en el tiempo para toda la eternidad. El mayor complejo funerario de la Tierra.